El peor error que puedes cometer al estudiar las Escrituras es creer que la paz de Dios implica la ausencia de conflicto. Muchos imaginan el reino de los cielos como un lugar estático, envuelto en una neblina de armonía donde jamás se alzó una voz de disidencia, donde el amor era la única ley y el desafío era una palabra desconocida. Pero la verdad que la Biblia nos revela, oculta a plena vista para aquellos que solo leen por encima, es mucho más terrible y maravillosa a la vez. El conflicto más grande, la guerra que definió el destino de toda la creación, no comenzó en la tierra polvorienta, ni con el fruto prohibido en el Edén, sino en el pináculo de la gloria, en la misma presencia de lo sagrado. Hoy vamos a desvelar al líder que se levantó en defensa de la majestad de Dios, el guerrero cuyo nombre es un reto, cuya espada es la luz, y cuyo valor nos enseña cómo debemos enfrentar nuestras propias batallas espirituales, entendiendo que el triunfo final ya fue asegurado, pero la lucha es ahora. La verdad sobre el orden angélico que nadie te cuenta es que la perfección no elimina la libertad. Imaginen la escena, un esplendor indescriptible, seres de luz, cada uno con una función específica, girando en una danza de adoración incesante alrededor del trono. Entre ellos, había uno que sobresalía, un querubín cubridor, descrito en Ezequiel 28 con una belleza tan abrumadora que parecía contener las joyas del cosmos en su propio ser. Lucifer, el portador de luz, no era simplemente un ángel más. Era la obra maestra, la culminación de la estética divina. Su puesto, cercano al Creador, le otorgaba una autoridad y un brillo que superaba a sus hermanos. Pero es justamente en la cercanía de la gloria donde la tentación de la autonomía se vuelve más sutil, más peligrosa. No fue la fealdad lo que le hizo caer, sino el reflejo distorsionado de su propia belleza en el espejo de su orgullo. Lo que llevó a la caída no fue la falta de conocimiento, sino la sobreabundancia de poder sin la debida humildad. Lucifer miró su resplandor, su sabiduría, y se preguntó, ¿por qué ser un servidor cuando puedo ser el servido? ¿Por qué reflejar la luz cuando puedo ser la fuente? Isaías 14 captura su juramento trágico, un eco de vanidad que resonó en los cielos perfectos. Subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y seré semejante al Altísimo. 5. Yo subiré, que se convirtieron en 5 anclas que lo arrastraron a la oscuridad. Este no es un simple capricho de un ser celestial. Es la semilla de toda rebelión, el germen del egoísmo que ha infectado el corazón humano desde entonces. Escuchen bien porque esta es la raíz de la lucha que enfrentan hoy. Cuando te dices a ti mismo, yo tengo el control, repites el primer grito de guerra del enemigo, el grito de quien se negó a ser oveja y quiso ser pastor, y en medio de ese clamor de orgullo, cuando 1/3 de las huestes celestiales se dejaron seducir por el brillo egoísta y la promesa de una libertad sin Dios, se alzó una figura que contrastaba radicalmente con la vanidad de Lucifer. Aquí entra en escena el arcángel Miguel, cuyo nombre no es una descripción de su poder, sino una pregunta. Mijael, ¿quién como Dios? Su identidad no residía en lo que él era capaz de hacer, sino en la autoridad a la que se sometía. Mientras el enemigo gritaba, «Yo seré semejante al Altísimo», Miguel respondía con un desafío que era una declaración de fe y humildad total. No hay nadie como él. En ese momento crucial, donde el universo pendía del hilo de la obediencia, Miguel se erigió como el estandarte de la lealtad, no buscando su propia gloria, sino la vindicación del único digno. Esta es la primera y más grande lección de liderazgo espiritual.
Miguel no lideró la contienda porque fuera el más poderoso en un sentido absoluto, sino porque fue el más fiel. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, nos ofrece una visión relampagueante de este conflicto fundacional que partió la eternidad. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Deténganse un momento e imaginen el poder de esa visión. No se trata de una escaramuza, sino de una guerra total. El dragón, símbolo de la antigua serpiente, arrastró consigo a una multitud de ángeles, seres de inmensa inteligencia y fuerza, convencidos de que podían reescribir la constitución celestial. Pero frente a esta ola de poder corrupto, ¿qué blandió Miguel? No su propia fuerza, sino el poder delegado de Dios, la autoridad que nace de la sumisión perfecta. Lo que los astros no te cuentan abiertamente es que el campo de batalla de esa guerra cósmica no era físico, sino ontológico. Era una guerra por la verdad de quien ocupa el trono. Si Lucifer hubiera vencido, la autoridad y la justicia de Dios habrían quedado cuestionadas, y toda la creación habría caído bajo el imperio de la tiranía del ego. Pero Miguel, con su declaración de humildad activa, demostró que la fuerza verdadera no reside en la independencia, sino en la dependencia total del Creador. Él no tuvo que crear un arma nueva. Su arma era el nombre de GHVH, la certeza inamovible de que la causa de Dios es invencible. Y aquí es donde todo cambia para ti. Tu mayor arma en la vida no es tu talento, sino tu capacidad de decir, como Miguel, ¿quién como Dios?, ante cada tentación de la autosuficiencia. El resultado de esa batalla fue definitivo y absoluto, y no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Piensen en la irrevocabilidad de esa sentencia. La expulsión de Lucifer y su cohorte no fue una mera reubicación. Fue una caída desde el estado de gracia y luz hacia la oscuridad eterna. El que alguna vez fue el portador de luz se convirtió en Satanás, el adversario, condenado a vagar por los senderos de la creación, buscando a quien devorar. Esta es la verdad sobre el mal que debemos entender. Es poder descarrilado, belleza pervertida. Y la razón por la que fueron expulsados fue la incapacidad de Miguel de tolerar la blasfemia en la presencia de la majestad. Su celo no era personal, sino un reflejo del celo divino por la justicia. Este es el fuego de la purificación que debemos anhelar en nuestro propio corazón. Ahora, esta guerra no terminó con la expulsión, simplemente se trasladó. La Tierra se convirtió en el escenario donde se decidiría el destino final de la humanidad, el lugar donde el dragón intentaría seducir a la obra más amada de Dios, el hombre y la mujer creados a su imagen. Miguel, por su parte, no desapareció en las brumas celestiales después de su victoria. Su misión se transformó en la protección y defensa de aquellos a quienes Dios ha llamado a ser suyos. No es casualidad que Miguel sea presentado en el Antiguo Testamento como el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, como leemos en Daniel 12. Él es el general de las huestes celestiales, asignado a la protección de Israel y por extensión de la Iglesia, el nuevo Israel de Dios. Detengámonos en el libro de Daniel, porque allí vemos a Miguel en acción en el reino de lo invisible, luchando batallas que determinan el curso de la historia humana. Daniel ora y ayuna por una revelación, pero la respuesta divina se retrasa. El ángel mensajero le explica que fue detenido por el príncipe del reino de Persia. Esto nos revela una teología de la guerra espiritual que muchos ignoran. Hay poderes demoníacos asignados a naciones y territorios, principados que se oponen a la voluntad de Dios en la tierra.
El mensajero no pudo avanzar hasta que Miguel, uno de los principales príncipes, vino en su ayuda. Escuchen bien, porque esto es crucial. Las fuerzas del mal no son abstractas. Son organizadas, poderosas, y solo pueden ser vencidas por una autoridad superior y un poder delegado. Esta anécdota de Daniel nos enseña que la oración es una puerta abierta que desata la intervención celestial. Cuando oramos con fervor y perseverancia, estamos llamando a Miguel y a sus ángeles a la línea de batalla. No es que Dios sea incapaz de enviar la respuesta directamente, sino que ha establecido un orden donde la fe humana, manifestada en la oración, activa el poder espiritual en las esferas celestiales. Miguel es el brazo ejecutor de la voluntad de Dios contra las fuerzas de la oposición. Él es el que desaloja a los demonios territoriales para que la palabra pueda fluir. Si tú te sientes hoy luchando contra una resistencia invisible en tu vida, en tu familia o en tu nación, recuerda que hay un príncipe guardián listo para luchar por aquellos que se humillan y claman al Altísimo. Ahora, saltemos al Nuevo Testamento, específicamente a la pequeña y poderosa carta de Judas, y encontremos otra faceta de este guerrero celestial. Judas 1:9 nos narra un enfrentamiento singular. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Esta escena es un microcosmos de la humildad y la autoridad de Miguel. ¿Por qué disputaba el diablo el cuerpo de Moisés? Quizás para usarlo como objeto de idolatría, corrompiendo así la ley que Moisés había entregado. El enemigo siempre busca la perversión de lo santo. Pero lo asombroso aquí no es la pelea, sino la restricción de Miguel. Aunque Miguel tiene el poder y la autoridad para reprender al diablo directamente, él no pronuncia un juicio de maldición en su propio nombre. En lugar de eso, se somete a la autoridad suprema y dice: «El Señor te reprenda». Esta acción nos grita una verdad profunda sobre el poder espiritual. El poder legítimo nunca se ejerce para la autoglorificación, sino que siempre se remite a la fuente de donde proviene. Miguel, el general de las milicias celestiales, nos enseña que incluso en el fragor de la batalla contra el adversario, debemos operar bajo la bandera de la humildad y la obediencia. Si Miguel, el gran príncipe, no confía en su propia palabra, cuánto más nosotros, que somos polvo, debemos invocar el poder y la autoridad del nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Es en esta imagen de la lucha por el cuerpo de Moisés donde vemos una metáfora profunda para nuestra vida actual. El diablo siempre está disputando las obras que Dios ha realizado en tu vida. Disputa tu llamado, tu ministerio, tu matrimonio, tus hijos. Él quiere tomar lo que ha sido tocado por la gracia divina y profanarlo o usarlo como un ídolo. Pero tú, como creyente, tienes el mismo recurso que Miguel. No tienes que entrar en contiendas con tu propia fuerza o argumento. Tu fuerza reside en invocar la soberanía de Dios. Cuando te sientas acorralado, no respondas con tus propias palabras cargadas de ira o miedo. Simplemente levanta un escudo de fe y clama: «El Señor te reprenda». La victoria siempre pertenece a aquel que es el autor de la vida, y Miguel nos muestra el camino estrecho de la victoria. Ahora, pensemos en la naturaleza de esta confrontación. ¿Por qué la Biblia, que es la historia de la salvación, dedica espacio a hablar de guerras angelicales y disputas por cuerpos? Porque el plan de Dios no es un cuento de hadas, es un teatro de guerra donde la redención se obtiene al precio más alto. La cruz
que es nuestro refugio y redención, se alza no solo como un acto de amor sacrificial, sino como la destrucción definitiva del poder de aquel que se rebeló. La guerra que Miguel comenzó en el cielo encuentra su culminación en la victoria de Cristo en el Calvario. Miguel arrojó al dragón del cielo. Cristo lo desarmó públicamente en la cruz. Y esto, amados, debe generar en nosotros un asombro constante y una urgencia espiritual. ¿Sientes la urgencia en tu espíritu hoy? Yo también creía que la vida cristiana era una caminata tranquila, una serie de actos buenos sin mayor confrontación, hasta que el Espíritu me abrió los ojos a la realidad de la guerra invisible. El adversario no está jugando. Él sabe que su tiempo es corto y por eso intensifica sus ataques, tratando de sembrar dudas, divisiones y desesperanza en el corazón de los creyentes. Si la batalla por tu alma es tan importante que un arcángel fue enviado a luchar en las esferas celestiales para proteger el cauce de la profecía, cuanto más valiosa no será tu vida a los ojos del Creador. La lucha contra el pecado no es una pelea moral, sino una extensión de la guerra cósmica entre el orgullo de Lucifer y la humildad de Cristo, ejemplificada por la fidelidad de Miguel. Quiero que detengas lo que estás haciendo y medites en el microgancho de la transición, la luz en la oscuridad. Miguel es, en esencia, una linterna poderosa en la negrura de la mentira. Él expone el engaño de Lucifer, no con retórica sofisticada, sino con la simple, poderosa verdad de la identidad de Dios. Cuando el diablo te susurra que eres indigno, que eres un fracaso, que no hay esperanza para ti, está repitiendo el mismo engaño que usó en el cielo, intentando convencerte de que el Creador no es digno de confianza. Pero la voz de Miguel, y más importante, la voz del Espíritu Santo, nos recuerdan que nuestro valor no reside en nuestro desempeño, sino en la inmutable fidelidad de Dios. Ahora, analicemos el rol profético de Miguel. Su nombre aparece en el libro de Daniel, vinculado a los tiempos del fin, a la gran tribulación. Daniel 12:1 dice: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esto significa que la protección celestial no es solo una promesa para el presente, sino una garantía para el futuro. En los momentos más oscuros de la historia humana, cuando las puertas de la maldad parezcan prevalecer, Miguel se levantará como el guardián de aquellos que han permanecido fieles. Esto debe infundir en ti una esperanza inquebrantable. Aunque veas caos y destrucción a tu alrededor, la protección del cielo está activa. Esta promesa no es para sentarnos y esperar pasivamente. La fe que agrada a Dios es una fe activa, una que se planta firmemente en la palabra y se niega a ser movida por el viento de la doctrina o la marea del miedo. Si Miguel es el general, nosotros somos la infantería en el campo de batalla terrenal. Debemos vestirnos con toda la armadura de Dios, como nos enseña Pablo en Efesios 6, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra las huestes de maldad que Miguel ya derrotó en la esfera superior, pero que siguen operando en la nuestra. La victoria de Miguel nos capacita, nos da el coraje para levantarnos y resistir. Hablemos de esa resistencia, ese 20% de confrontación que debemos practicar. Muchos cristianos hoy viven vidas de cobardía espiritual, tratando de negociar con el mundo, tratando de mezclar la luz con la oscuridad. Pero la vida de Miguel nos enseña que no hay término medio en la lealtad. Cuando el orgullo se sienta en el trono de tu corazón, cuando permites que la envidia o la avaricia gobiernen tus decisiones, estás, de facto, uniéndote a la rebelión de Lucifer.
Y aquí viene el llamado al arrepentimiento urgente. Deja de justificar tu pecado. Deja de creer que Dios es tan misericordioso que ignorará tu desobediencia deliberada. La misericordia es vasta, sí, pero el fuego de Dios también es un fuego consumidor que exige santidad. Miguel, con su espada de fuego, nos recuerda que el camino angosto de la fe requiere una purificación constante. El fuego no destruye lo puro, solo consume la escoria. ¿Qué escoria estás permitiendo que permanezca en tu vida? ¿Qué área de tu corazón sigue gritando: yo subiré en lugar de quién como Dios? El verdadero arrepentimiento no es un sentimiento, es un cambio de alineación. Es voltear tu rostro de la rebelión y someterte radicalmente al pastor y a su cuidado. Y si sientes que esta confrontación te incomoda, es señal de que el Espíritu está trabajando en ti. No apagues ese fuego, sino déjalo que te limpie. Ahora, volvamos a la metáfora del pastor y sus ovejas. El diablo, como un lobo feroz, intenta dispersar al rebaño. ¿Quién protege a las ovejas? El pastor mismo, Jesucristo, y sus fieles siervos. Miguel actúa bajo la dirección del Supremo Pastor, cuando el diablo intenta robar, matar y destruir. Juan 10:10 Miguel y su ejército se interponen. El enemigo es un ladrón que actúa de noche, en la duda y el secreto. Pero la luz que Miguel proyecta es tan intensa que expone todas las obras de la oscuridad. Si te sientes perseguido, si sientes que las tinieblas te rodean, recuerda que eres parte de un rebaño protegido por el mayor de los ejércitos celestiales, y tu pastor ya venció. Esta es una invitación a la comunidad. La guerra no se gana solo, y la fe no se vive en aislamiento. Miguel lideró ángeles. Cristo fundó la iglesia. Suscríbete y únete a esta comunidad que busca a Dios cada día, que entiende que el camino estrecho requiere de hermanos y hermanas que caminen juntos en la luz. El enemigo busca el aislamiento porque es en la soledad donde la duda se convierte en desesperación. Rompe ese aislamiento. Comparte esta enseñanza, y si quieres profundizar más, entra al link de mi perfil o al comentario fijado, donde descubrirás enseñanzas bíblicas que transforman vidas y te dan herramientas para luchar estas batallas. Continuemos con el poder de una sola palabra: obediencia. La obediencia de Miguel es el polo opuesto al orgullo de Lucifer. Lucifer quería la libertad sin ley. Miguel entendió que la verdadera libertad se encuentra dentro de los límites del amor y la voluntad de Dios. Su obediencia no fue ciega, fue una respuesta razonada y apasionada a la verdad. Él comprendió que la autoridad de Dios no es opresiva, sino liberadora. Y para nosotros, esto significa que el acto más revolucionario que podemos cometer hoy es alinear cada pensamiento y cada acción con lo que la palabra dice, no con lo que el mundo grita, no con lo que tu carne desea, sino con la eterna verdad de las Escrituras. La historia de Miguel no es solo historia antigua, es una lección de liderazgo atemporal. Un líder verdadero no se exalta a sí mismo, sino que exalta la causa a la que sirve. Miguel no dijo: yo, Miguel, te reprendo, sino: el Señor te reprenda. Esta humildad en la victoria es la marca de un siervo genuino. Piensa en el contraste. Lucifer, que lo tenía todo, lo perdió por querer más de lo que le correspondía. Miguel, que estaba dispuesto a darlo todo, ganó la batalla y la gloria eterna por querer menos para sí mismo y todo para su Creador. Esta es la semilla que debe florecer en tu vida. La semilla de la autonegación que, paradójicamente, te lleva a la verdadera realización. Ahora, imagina por un instante las dimensiones de ese conflicto. La Escritura utiliza el lenguaje de la guerra y el juicio para describir la caída. Los ángeles caídos
una vez brillantes y poderosos, ahora se mueven en las sombras, manipulando, engañando y buscando destruir la fe de los santos. Miguel y sus ángeles son el contrapeso divino, la línea de defensa visible e invisible. Cuando te enfrentes a una tentación particularmente virulenta, cuando sientas una opresión espiritual inexplicable, recuerda que no estás luchando solo. Estás bajo la vigilancia y la protección de un ejército celestial que ya tiene la experiencia de la victoria. Este conocimiento debe despertar en ti un nuevo nivel de audacia y confianza en la provisión de Dios. Muchos se preguntan, ¿cómo puedo discernir la presencia de Miguel o la actividad de los ángeles en mi vida? La respuesta es simple. Los ángeles de Dios operan siempre para glorificar a Cristo y para ejecutar la voluntad de Dios, llevando a cabo su plan de redención. Si un pensamiento, una visión o un impulso te lleva a la humildad, a la obediencia, al servicio y a un amor más profundo por la palabra, sabes que estás en el camino de la luz. Si, por el contrario, te lleva a la exaltación propia, a la duda sobre la bondad de Dios o a la división, es la estrategia antigua del dragón que busca robarte la corona. El libro de Daniel nos da una clave más sobre Miguel. Su lucha fue contra el príncipe de Persia. Esto es una revelación crucial sobre cómo opera el mal, utilizando estructuras de poder mundanas para oponerse al avance del Evangelio. Hoy, los principados siguen operando, no solo en territorios geográficos, sino también en ideologías, sistemas políticos y filosofías que buscan desplazar a Dios del centro de la vida pública. Miguel representa la verdad de que la batalla por el alma de las naciones es real y que la única forma de liberar a una sociedad de estas ataduras espirituales es mediante la oración intercesora y la proclamación valiente del reino de Dios. Si tú eres un líder en tu hogar, en tu negocio o en tu iglesia, la lección de Miguel es tu modelo. Tu liderazgo no se mide por cuán alto te eleves, sino por cuán bajo te inclines en servicio a Cristo. El verdadero líder espiritual es aquel que, como Miguel, no teme enfrentar al adversario, pero lo hace siempre bajo la autoridad de su Señor. Un líder que se exalta a sí mismo es un eco del orgullo de Lucifer. Un líder que señala a Cristo es un reflejo de la fidelidad de Miguel. ¿Qué tipo de líder estás siendo tú en la esfera que Dios te ha encomendado? Permítanme profundizar en la metáfora del fuego. En la Biblia, el fuego es a menudo sinónimo de la presencia de Dios, pero también de purificación y juicio. Lucifer, como portador de luz, tenía un fuego interno que se consumió a sí mismo por la soberbia. Miguel, sin embargo, blandía una espada de fuego que purificaba el cielo de la rebelión. La pregunta que debes hacerte es, ¿el fuego en mi vida me consume en ego o me purifica para el servicio? El Espíritu Santo quiere encender en ti un fuego de celo y santidad, un fuego que te haga decir con autoridad, no hay nadie como Dios, y que disipe las tinieblas a tu alrededor. Recuerda el pasaje de Judas, el pequeño libro que contiene esta joya teológica. La humildad de Miguel al invocar el nombre del Señor es una advertencia contra nuestra propia arrogancia al confrontar el mal. Cuando intentamos vencer la tentación o al enemigo con nuestra propia fuerza de voluntad, estamos destinados al fracaso. La victoria no es nuestra, pertenece a aquel que nos la dio. Por lo tanto, cada vez que enfrentes una gran dificultad, no te desgastes en la discusión con el diablo o el pecado. Refúgiate bajo la cruz de Cristo y deja que su autoridad hable por ti. Es un camino de paz y poder. Estamos en un tiempo crucial, amados. Las señales de los tiempos, la agitación global, el aumento de la iniquidad.
Todo esto apunta a que estamos acercándonos a esos tiempos de angustia sobre los cuales Daniel profetizó, y donde Miguel se levantará con su máxima autoridad. Pero no debemos vivir con miedo. La urgencia que siento al compartirles esto no es para generar terror, sino para provocar una preparación profunda del corazón. Si el general de los ejércitos de Dios está listo, ¿estamos listos nosotros para ser contados entre los fieles que Él protege? La preparación comienza con el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento es la puerta abierta por la cual entramos a la protección divina. Es un reconocimiento humilde de que hemos preferido nuestro propio camino, el camino de Lucifer, sobre el camino estrecho de la obediencia, el camino de Miguel y Cristo. Tienes que tomar una decisión. Hoy, ¿seguirás alimentando ese espíritu de autonomía y orgullo que te separa de Dios? ¿O te rendirás completamente al pastor que dio su vida por las ovejas? No hay tiempo para la tibieza. El campo de batalla exige soldados. Y aquí es donde la metáfora de las semillas florece. El orgullo es una semilla que da frutos de muerte y corrupción. La humildad, ejemplificada por Miguel, es una semilla que brota en vida eterna, autoridad y protección. Cada decisión que tomas, cada pensamiento que albergas, es una semilla que plantas. ¿Qué cosecha estás preparando para tu futuro y para la eternidad? Si siembras la palabra de Dios, si siembras la fe y la obediencia, tendrás a tu lado la protección de Miguel, quien te ayudará a defender esa cosecha de los ataques del adversario. Piensa en la trascendencia de este mensaje. El arcángel Miguel, el que enfrentó al dragón en el cielo, es un testigo perpetuo de que la lealtad a Dios es la única fuerza que el mal no puede vencer. Cada vez que el enemigo te diga que la lucha es demasiado dura, que eres demasiado débil, recuerda el grito de guerra: ¿quién como Dios? Este grito no es solo una pregunta, es un escudo. Es una declaración de que no importa cuán poderosas parezcan las fuerzas en tu contra, el Todopoderoso está de tu lado, y el que está en ti es infinitamente mayor que el que está en el mundo. No permitas que el miedo te paralice. La puerta está abierta para la redención. El refugio en la cruz está disponible. Corre hacia ese refugio. La historia de Miguel nos da una confianza radical. La victoria ya está asegurada por Cristo. Y nosotros estamos llamados a vivir en esa victoria. Vive con la audacia de quien sabe que el dragón ya está vencido y que su rugido es solo un intento desesperado de intimidarte. Escribe en los comentarios: yo quiero conocer más de la palabra si hoy sentiste un llamado a dejar la cobardía y a abrazar la autoridad espiritual que te ha sido delegada a través de Cristo. O dime, ¿qué parte de este mensaje sobre la autoridad de Miguel tocó tu corazón? Déjalo abajo. Tu testimonio inspira a otros a unirse a la batalla. Finalmente, la cruz es el centro de toda esta narrativa. Miguel y sus ángeles defendieron el trono de Dios, pero fue el Cordero inmolado quien hizo posible que tú y yo, seres humanos caídos, pudiéramos ser declarados justos y protegidos por el mismo cielo. Miguel nos recuerda la seriedad de la guerra, pero Cristo nos da la certeza de la paz. Vive en esa certeza, camina en esa luz, y recuerda siempre esta poderosa dualidad. Sé compasivo y misericordioso con el pecador, pero sé fiel y radical en la confrontación con el pecado. Esa es la lección de Miguel, el gran príncipe que se levantó en la guerra cósmica, cuyo nombre es un estandarte de humildad y una espada de justicia. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te guarde, y que la autoridad de su nombre te dé la victoria en cada batalla que enfrentes. El Señor te reprenda, enemigo. La victoria es de Cristo. Amén.
La fidelidad de este gran arcángel nos exige una respuesta, y esa respuesta es vivir una vida que honre la majestad que él defendió con tanto celo. No podemos ser tibios cuando se trata de la gloria de Dios. Es tiempo de despertar y reclamar nuestra herencia de valentía y fe. Piensen en el paralelismo histórico y teológico. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel se desviaba, sufría las consecuencias de la invasión y el exilio. Miguel siempre estaba allí, luchando contra los poderes que buscaban la aniquilación de la simiente de la promesa. Hoy, la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, experimenta ataques constantes de división y apostasía. Los príncipes de Persia modernos no son reyes persas, sino espíritus de confusión que buscan socavar la unidad y la verdad. Miguel, por mandato divino, sigue siendo ese guardián, esa ancla de fe para aquellos que se mantienen aferrados a la roca que es Cristo. Su presencia nos da seguridad de que el Evangelio prevalecerá, a pesar de las fuerzas del mal que intentan detener su avance. El concepto de guerrero en el cielo debe liberarnos de la imagen de un Dios pasivo o distante. La Escritura nos muestra un Dios que es activo en la defensa de su pueblo y de su honor. Miguel es la manifestación de esa justicia militante. Él no negocia con el mal, él lo expulsa. ¿Cuánto de ese celo necesitamos incorporar en nuestra propia vida? Necesitamos desarrollar una intolerancia santa hacia el pecado, no solo en el mundo exterior, sino en nuestro propio corazón. Si Miguel no pudo tolerar la blasfemia en el cielo, ¿cómo podemos nosotros tolerar la corrupción en el templo del Espíritu Santo que somos? Este es el momento de la urgencia, de la purificación radical. La humildad de Miguel al invocar a Dios, en lugar de actuar en su propio nombre, nos protege de la mayor trampa del enemigo, el orgullo espiritual. Muchas personas, al experimentar un crecimiento en su fe o en el conocimiento, comienzan a creer que tienen autoridad inherente. Olvidan que todo poder es delegado y que la fuente es inagotable, pero el canal es frágil. Si te encuentras en un puesto de autoridad o si sientes que tienes un llamado poderoso, mira a Miguel. Mira cómo él se somete. La verdadera autoridad se ejerce de rodillas, reconociendo que sin el Señor eres nada. Esta es la esencia de la vida en el Espíritu. La cruz de Cristo es el único lugar seguro en esta guerra espiritual. Es el refugio y redención, el búnker inexpugnable. El enemigo teme la cruz porque fue allí donde perdió su poder legal sobre la humanidad redimida. Miguel lucha con la espada de fuego, pero esa espada se inclina ante el poder del sacrificio de Cristo. Si hoy te sientes abrumado por el peso del pecado, la culpa o la desesperanza, corre a la sombra de la cruz. Allí encontrarás la paz, el perdón y la fuerza para que, como Miguel, puedas levantarte y decir: el Señor te reprenda. Estamos llamados a ser sembradores de esperanza, incluso en medio del caos. La metáfora de las semillas que florecen nos recuerda que, a pesar de que el enemigo intente sofocar la palabra, si la sembramos en buena tierra, un corazón arrepentido y obediente dará fruto al 100%. Miguel está cuidando esa siembra. Él vigila que la semilla de la verdad no sea arrebatada por los pájaros del cielo. Tu misión es sembrar con valentía. La protección de la cosecha es obra de las huestes celestiales. No te canses de hacer el bien. Pero la verdad es que el 90% de las personas no entenderá esto sin escuchar hasta el final, porque la fe es un camino estrecho que requiere perseverancia. El camino ancho es fácil. Está lleno de distracciones, de compromisos y de tibieza. El camino estrecho es el de Miguel, el de la lealtad incondicional, el de la batalla constante por la justicia y la verdad.
¿Estás dispuesto a caminar por ese sendero, incluso cuando te cueste el confort o la aprobación del mundo? El momento en que todo cambió para mí fue cuando entendí que la batalla no es solo externa, sino que comienza en la mente. El primer campo de batalla de Lucifer fue su mente, al pensar que podía ser como Dios. Nuestro campo de batalla es el mismo. Pablo nos dice que llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia. De Cristo 2 Corintios 10:5. Esta es tu misión diaria. Alinear tu mente con la mente de Cristo, para que la mentira del enemigo no encuentre ningún lugar donde echar raíces. Esta es la razón por la cual la meditación en la palabra es tu arma más poderosa. Ella es la espada del Espíritu, la verdad inmutable que desarma las estrategias del dragón. Miguel blandió la verdad. Tú, como creyente, tienes acceso a la verdad encarnada. Si el arcángel Miguel, con toda su gloria, basó su victoria en la autoridad de Dios, ¿cuánto más debemos nosotros sumergirnos en el conocimiento y la aplicación de su palabra? Te invito a la reflexión personal. Piensa en el área de tu vida donde el enemigo ha estado ganando terreno. ¿Es la preocupación? ¿Es el desánimo? ¿Es la tentación persistente? Nombra a ese gigante y, como Miguel, invoca el nombre que es sobre todo nombre. No pelees en tu fuerza, no discutas con el mal. Simplemente declara la soberanía de Cristo sobre esa situación. La autoridad bíblica nos enseña que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, pero la iglesia debe ser activa. Recuerda siempre la promesa de Daniel. Miguel se levantará. Esto es un faro de esperanza en los tiempos finales. Significa que, sin importar cuán oscuras se pongan las profecías, el pueblo de Dios tendrá un protector celestial asignado, un general que garantiza la fidelidad del Padre. Este conocimiento debe despertar un asombro reverente y una urgencia de vivir en santidad, sabiendo que estamos siendo vigilados y protegidos por amor divino. ¿Estás dispuesto a ser contado entre aquellos que se levantan con Miguel, no por su propia fuerza, sino por la autoridad de Cristo? ¿Estás dispuesto a dejar la tibieza y a enfrentarte al espíritu de este siglo con la luz inconfundible de la verdad? La historia de la rebelión de Lucifer y la fidelidad de Miguel es el llamado más fuerte a la lealtad radical. No te conformes con menos de lo que Dios tiene para ti. Busca la santidad, busca la verdad, y el gran príncipe de los ejércitos celestiales estará contigo. Que este mensaje te mueva a una profunda conexión espiritual, a un arrepentimiento que te purifique como el fuego y a una fe que te permita caminar con la audacia de quien sabe que la victoria final ya fue ganada. El Señor te guarde, te bendiga y te dé la valentía de Miguel. Amén. No olvides compartir esta enseñanza y déjame tu testimonio en los comentarios. Únete a esta familia de fe que busca profundizar en los misterios de la palabra cada día. Permítanme ilustrar la fidelidad de Miguel con una anécdota, una que resuena con la metáfora del pastor. Imaginen a un rebaño acosado por lobos. El líder del rebaño, el pastor, ya ha puesto su vida para asegurar el refugio. Miguel no es el pastor, pero es el perro guardián más poderoso jamás creado. Su lealtad es absoluta y su fuerza es invencible. Él no duerme ni descansa, sino que vigila constantemente las fronteras del reino. Él defiende la cerca, asegurándose de que la protección provista por el pastor no sea penetrada por la astucia del dragón. Tu fe es la cerca. Miguel es el guardián. Mantén la fe fuerte y su protección será inquebrantable en tu vida. El libro de Hebreos nos recuerda que somos herederos de la salvación, y los ángeles son espíritus ministradores enviados para servir a favor de los que han de heredar la salvación. Miguel, como líder de estos espíritus ministradores,
coordina la defensa celestial. Esto significa que cada oración de fe que elevas, cada acto de obediencia que realizas, está siendo catalogado y apoyado por las fuerzas del cielo. No somos huérfanos en esta tierra. Estamos rodeados por una nube de testigos y un ejército activo que lucha por nuestra redención. Este asombro debe transformar la forma en que vives cada día. No estás solo en tu camino estrecho. Piensa en el contraste de las puertas. Lucifer prometió una puerta ancha de autonomía y gloria personal. Miguel se mantuvo firme en la puerta estrecha de la obediencia radical. Hoy, la sociedad nos empuja constantemente hacia la puerta ancha. La búsqueda desenfrenada de la riqueza, el placer sin límites, la validación externa. Pero esas puertas conducen a la destrucción, tal como lo hicieron para el tercio de los ángeles caídos. Miguel nos invita a elegir la puerta estrecha, la que requiere sacrificio y humildad, pero que conduce a la vida eterna y a la verdadera autoridad. La elección es personal y la urgencia es ahora. La autoridad de Miguel no es solo para el Antiguo Testamento o el fin de los tiempos. Es relevante para tu vida hoy. ¿Sientes que hay una fuerza que te detiene de alcanzar tu potencial en Cristo? ¿Hay un príncipe de Persia que está bloqueando la respuesta a tu oración? Es en esos momentos que debes emular la perseverancia de Daniel y la fidelidad de Miguel. No te rindas ante la primera resistencia. Clama con autoridad. Deja que la verdad de la palabra sea tu espada y tu escudo. La luz en la oscuridad siempre prevalece, porque la oscuridad no es más que la ausencia de luz, y la luz es la esencia de Dios. Muchos creen la mentira de que la guerra espiritual es solo para unos pocos elegidos. Pero la verdad es que desde el momento en que aceptaste a Cristo, te alistaste en el ejército de la luz. El arcángel Miguel es nuestro ejemplo de cómo ser un soldado fiel, humilde ante Dios, pero feroz contra el enemigo. La confrontación no debe ser temida, sino abrazada, sabiendo que tienes la victoria garantizada por la sangre del Cordero. Es tiempo de dejar la comodidad y entrar en la batalla con pasión y fervor. La pasión y el fervor de Miguel se manifestaron en la defensa del nombre de Dios. Su nombre es su declaración teológica, ¿quién como Dios? Este nombre es un martillo contra la idolatría y el orgullo. Cuando tu corazón intente elevar algo, dinero, carrera, relaciones al nivel de Dios, ese martillo debe golpear. No hay ídolo que merezca tu adoración. No hay placer que valga la pena el riesgo de perder la comunión con el Creador. La lección de Miguel es la lealtad única y exclusiva. Y si crees que tu vida es demasiado pequeña o insignificante para esta guerra cósmica, te equivocas. La fidelidad de un solo creyente puede desatar olas de intervención celestial. Cada acto de amor, cada palabra de verdad, cada momento de arrepentimiento es una victoria en el campo de batalla que Miguel supervisa. Las semillas que tú plantas hoy tienen un impacto eterno. Tu obediencia es un testimonio que reverbera en el cielo, y el propio dragón tiembla ante la humildad de un siervo de Cristo. Por eso, te imploro, examina tu vida con el fuego de la palabra. ¿Hay orgullo? Arrepiéntete. ¿Hay cobardía? Pide valentía. ¿Hay tibieza? Pide el fervor de Miguel. La gracia de Dios es suficiente, pero nos exige un compromiso total, una lealtad sin fisuras. Deja de hacer compromisos con el pecado si quieres transformar tu vida y ser un verdadero guerrero de la luz. El tiempo de la indecisión ha terminado. Finalmente, la visión profética de Daniel y Apocalipsis nos asegura que la historia tiene un final glorioso. Miguel se levantará por última vez para sellar el destino de los fieles, y el dragón será arrojado para siempre al lago de fuego. Este es el cierre del ciclo de la rebelión. La justicia prevalecerá.
la promesa de redención se cumplirá plenamente. Y tú, que has permanecido fiel en el camino estrecho, participarás de esa gloria. Vive con esa esperanza inquebrantable en tu corazón. El arcángel Miguel es la encarnación de la lealtad, la humildad y la autoridad delegada. Él es el general que luchó y venció la rebelión de Lucifer, no por su propia cuenta, sino en el nombre del único y verdadero Dios. Que esta profunda comprensión te impulse a una vida de mayor fe, mayor audacia y una obediencia que imita la perfección de aquel que solo dijo: ¿quién como Dios? La cruz es tu estandarte, la victoria es tu destino. Amén. No olvides compartir este mensaje transformador. La historia de Miguel no es un mito. Es una realidad histórica en la eternidad que sigue influyendo en nuestra realidad temporal. La rebelión de Lucifer no fue un evento aislado. Fue el inicio de un patrón de desobediencia que observamos en cada cultura y en cada corazón no redimido. El enemigo quiere convencerte de que el mal es complejo, confuso o simplemente un error humano. Pero la Biblia, a través de la figura de Miguel, nos enseña que el mal tiene una fuente: el orgullo desmedido que se niega a someterse a la soberanía de Dios. Desmantelar esa mentira en tu propia vida es tu primera victoria. Ahora, imagina esto: la batalla por el cuerpo de Moisés, una disputa por los restos de un hombre. ¿Por qué el diablo le daría tanta importancia? Porque el adversario entiende el poder del símbolo. Él busca corromper lo que Dios ha santificado. Tu vida es un símbolo, tu familia es un testimonio, tu fe es una luz. Y el enemigo quiere tomar ese símbolo y usarlo para la idolatría o la desesperación. Pero Miguel se interpone. Él defiende la integridad de la obra de Dios. Al igual que Miguel defendió el cuerpo de Moisés, la fe te permite defender tu vida de los ataques de difamación y corrupción. Mantente firme en la integridad. La confrontación entre Miguel y Satanás en la carta de Judas es una lección magistral sobre el límite del poder angelical. Satanás no es un ser mitológico, es un ser real con un poder tremendo, aunque limitado. Miguel, siendo superior en autoridad, se abstiene de usar su propia fuerza o juicio, reconociendo que solo el Creador tiene el derecho final de juzgar y reprender. Este acto de sumisión es un recordatorio para nosotros, especialmente cuando sentimos la tentación de juzgar a otros o de usar nuestro conocimiento bíblico para aplastar en lugar de levantar. La autoridad viene con la responsabilidad de la humildad. Y aquí es donde todo cambia para ti. Si el arcángel Miguel demostró tal respeto por la autoridad de Dios, ¿cuánto más debemos nosotros, que hemos sido hechos templos del Espíritu Santo, vivir en reverencia constante? No tomes tu fe a la ligera, no juegues con la tentación. La guerra es real, y la única forma de caminar seguros es bajo la protección absoluta de la palabra y la obediencia radical. El camino estrecho es el único camino seguro, y Miguel te está mostrando cómo transitarlo sin desviarte. El peor error que puedes cometer es creer que la teología de Miguel es solo historia bíblica sin aplicación práctica. No. La lucha por la supremacía de Dios continúa en tu lugar de trabajo, en tus decisiones financieras, en cómo tratas a tu cónyuge e hijos. Cada vez que eliges la verdad sobre la mentira, la generosidad sobre la avaricia, la pureza sobre la corrupción, estás participando activamente en la victoria que Miguel lideró en el cielo. Sé un soldado de la luz. Recuerda que la metáfora de la cruz es nuestro ancla. La cruz es la respuesta a la rebelión de Lucifer. Él quiso subir al trono, Cristo descendió a la muerte. Lucifer buscó la exaltación, Cristo buscó la humillación.
La victoria de Miguel es el cumplimiento del orden divino. La victoria de Cristo es la redención del orden caído. Aférrate a la cruz. Ella es tu refugio, tu redención, y el lugar donde encontrarás el poder para resistir cada dardo de fuego del adversario. Quiero que te preguntes hoy, con una honestidad brutal, ¿mi vida glorifica a Dios con la misma intensidad que la fidelidad de Miguel? ¿O hay áreas donde todavía estoy susurrando, yo subiré? La respuesta a esa pregunta es tu mapa para la transformación. La vida cristiana es una peregrinación hacia la semejanza de Cristo, y ese camino requiere que nos despojemos de todo orgullo, de toda soberbia que heredamos de la primera rebelión celestial. Escribe en los comentarios: Miguel me enseña a ser humilde y fiel. Si hoy has sido desafiado a renunciar a tu propio orgullo y a someterte completamente a la soberanía de Dios. Tu compromiso es la única armadura que el enemigo no puede penetrar. Y si quieres seguir explorando estos misterios y profundizar tu fe, suscríbete, dale like y te veré en la próxima enseñanza bíblica que transforma vidas. Que Dios te bendiga y te dé la victoria.